Estratos, hay gran minería, hay mediana minería y hay pequeña minería. En este caso tiene que ver con extensión de la concesión y volúmenes, y eso lo divide. Pero hay una última que se llama la minería artesanal. La minería artesanal no solamente tiene una cuestión de extensión y volúmenes, sino también de equipamiento. Es un equipamiento básico, es un equipamiento artesanal, eso lo hace justamente minería artesanal. Entonces queda claro que lo que ocurre en departamentos como Madre de Dios se convierte en una minería ilegal porque es una minería que no está cumpliendo las condiciones para ser considerada una minería artesanal. Pero también, Cristian, es importante decir que la ilegalidad no solamente tiene que ver con el hecho de equipamiento que supere lo mínimo que te exige la ley, sino que muchas veces no hay petitorios, muchas veces no hay concesiones, o sea, sí hay petitorio, pero la concesión no se otorgó, están en terrenos de terceros sin ninguna autorización, no hay una servidumbre, no hay un contrato de compra-venta, no se cumplen las normas ambientales, la certificación ambiental, no se cumplen normas sociales, no se cumplen normas laborales. Entonces la ilegalidad es una complejidad que va más allá de tan solo de que haya una gran embarcación llamada draga, se da por distintos niveles. Entonces esto es lo que hace que esta minería se convierta en una minería ilegal. Ahora, pero entiendo entonces que la minería ilegal sería más fácil de atacar, porque no hay ese factor social que muchos defensores de esta minería ilegal argumentan, ¿verdad? No es que sean 30.000 personas dedicadas a esto, son algunos grupos poderosos dedicados a la minería legal que tienen el dinero para comprar estas dragas. Sí, pero en realidad lo que ocurre es lo que pasaba antes en el sector forestal. Aquí se da la típica situación del enganche. Hay algunas personas con el suficiente poder económico para hacer que personas naturales debidamente enganchadas a través de préstamos o habilitaciones sean los que soliciten estos petitorios o sean los que ingresen. Entonces ellos generan este fenómeno social. Hay mucho minero ilegal en una región o en un departamento como Madre de Dios, pero los dueños de estas dragas definitivamente no son ese poblador pobre que es utilizado bajo una práctica de enganche por un poderoso. Entonces ahí es donde se da un factor social también importante. ¿Sirve? ¿Qué tan efectiva es la operación para luchar contra este flagelo? Yo creo que altamente efectiva, y tal como a veces ahora último hemos estado discutiendo sobre decretos de urgencia que tenían la parte ambiental, quizás siendo críticos, creo que ahora vale la pena felicitar al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Ambiente y a la Policía Nacional del Perú, porque definitivamente se requería dar una señal de este tipo. Pero aquí sí hay un elemento que es importante. Esta intervención de este número de dragas, que es casi de una decena, debería ser una práctica permanente, porque es importante tener en cuenta que las dragas son artefactos navales. Estas dragas, como artefactos navales que tienen cierto volumen, que utilizan cierta potencia, que tienen ciertos motores, deberían estar registrados ante la Dirección de Capitanías, ¿no? La DICAPI, que es parte del Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Defensa debiera hacer permanentemente un control, porque en caso que no estén registrados, que no tengan la matrícula al día, deberían ser definitivamente retiradas. Y es por ello que es absolutamente justificable, aunque el presidente de la región, del gobierno regional de Madre de Dios, no quiera aceptarlo, es absolutamente justificable la intervención del Ministerio de Defensa, porque son artefactos navales. Además, imagínate que el Ministerio de Defensa no tuviera ninguna capacidad de controlar un artefacto naval yendo por los ríos del Perú en zona de frontera, sería absurdo. Entonces creo que es una intervención correcta, adecuada, que da una señal de que el Estado quiere que la ley se respete. Pero únicamente esto no es la solución. ¿Cuál sería el manejo integral a largo plazo que se tendría que hacer? Es bien complejo. En el Perú tenemos una ley de formalización y la ley de formalización nos demuestra que más es la gente que entra a la ilegalidad que la que se formaliza. O sea que definitivamente por ahí no está funcionando. Un dato que es importante señalar, Cristian, a todos los televidentes, es que esta minería es distinta a la que tradicionalmente hemos tenido en costa o zona andina. No esta minería de socavón o subterránea o la minería a tajo o cielo abierto, como puede ser un Yanacocha o como puede ser un Sauro en Perú, es una minería que se llama una minería filoneana, ¿no? Pero lo que ocurre en la Amazonía es una minería absolutamente distinta, es una minería aluvial, que también se llama minería de placeres. Y lo que se hace es básicamente un lavado de la tierra o un lavado del cauce del río. ¿Por qué? Porque a lo largo de la formación geológica, especialmente de la abrupta formación geológica de la cordillera de los Andes, el oro que estaba muy cerca de la superficie, por tanto calor y tanta erosión por siglos o milenios, se ha ido desplazando hacia las partes bajas y se ha quedado asentada justamente en las riberas de los ríos y en los cauces de los ríos. Entonces, esta minería es una minería que definitivamente destruye, porque tiene que deforestar, eliminar capacidad orgánica de la tierra y empezar a lavar esta tierra para encontrar este oro que está entremezclado. Entonces no vas a encontrar que hay un cielo abierto o no vas a encontrar una minería subterránea en Madre de Dios, siempre va a ser lavado de tierra.
Yo soy un convencido, Cristian, que el problema central de esta minería es que cuando en el Perú regulamos por excepción, es decir, minería artesanal, todo el mundo utiliza esa excepción como la puerta falsa. Okay. Ya nos ha pasado con bosques. Y mira tú que en el Perú no tenemos una regulación ambiental para minería aluvial. Si tú ves los reglamentos ambientales o ves las normas sobre minería, están pensados fundamentalmente en minería filoneana, no en esta aluvial que es altamente destructiva. ¿Y por qué no se ha dado esa regulación? Porque el fenómeno de la minería aluvial es un fenómeno que se da por ciclos cuando el precio del oro sube. Cuando el precio del oro baja, muchas de estas personas vuelven a sus lugares de origen, ya no les interesa el oro. Entonces ya tuvimos un boom en el pasado. Ahora el oro a más de $1.000, creo que casi $1.100 la onza, definitivamente ha motivado a mucha gente, especialmente en zonas andinas, desplazarse hacia la Amazonía para dedicarse a esta actividad. Entonces la formalización de la manera como se ha estado pensando no ha estado funcionando. Y lo que creo que ha sido un error significativo es haber entregado el control de esta minería ilegal a los gobiernos regionales. ¿Qué han hecho los gobiernos regionales según el monitoreo que ustedes han seguido? Nada, la verdad es que incluso se atribuye que el anterior presidente del gobierno regional de Madre de Dios parece que es o era propietario de alguna de estas dragas. Y pareciera que han estado tan involucrados en el negocio que es poco el control que han podido tener. Mira tú, y parece sorprendente que el presidente del gobierno regional de Madre de Dios hoy día se oponga a una intervención de esta naturaleza, siendo que es competencia del presidente del gobierno regional, en realidad el gobierno regional en pleno, regular, controlar y evitar esta minería ilegal. Y este presidente regional no se da cuenta de los efectos que la minería ilegal está teniendo. Centros de ecoturismo que no pueden consumir pescados de los ríos de Madre de Dios porque están contaminados con mercurio, ¿no? Deforestación, las fotos que muestran Quebrada, Guacamayo, Guaypeto, es una cosa alarmante, ¿no? Y los gobiernos regionales poco están haciendo. ¿Hay manera de sacar este oro en los ríos sin contaminar de manera ambientalmente correcta, sin generar mayores daños a la Amazonía? Definitivamente hay maneras de controlar los impactos, pero esta minería es definitivamente una minería de impacto, porque como te digo, tienes que deforestar de hecho. Por eso cuando el ministro Brack planteó el año 2010 el decreto de urgencia, planteó válidamente zonas de exclusión minera, porque estamos muy cerca a parques nacionales, estamos muy cerca a áreas naturales protegidas, porque estamos en la cuenca de un río importantísimo para la región Madre de Dios, donde se asientan actividades forestales, ecoturismo, y tú entonces no puedes hacer una minería ahí porque resulta siendo absolutamente incompatible, incluso poblaciones indígenas. Perfecto. Entonces que hayan zonas de exclusión es fundamental. Tenemos justamente un enlace telefónico con el presidente regional, señor Aguirre Pastor, buenos días, ¿nos escucha? Amigos de Canal N. Señor Aguirre. Verdaderamente yo... ¿Aló? Adelante, sí, lo escuchamos. Sí, realmente estaba escuchando la disertación del señor que está con ustedes ahí y realmente discrepo por la situación en la cual se nos trata. Nosotros no estamos a favor de la minería ilegal, al contrario, queremos trabajar con todo este sector que acumula más de 20 o 30 mil personas y hasta... en algunos casos podríamos hablar de 50.000 personas. Esta intervención que se ha dado, señores, ahora, en Madre de Dios, nosotros hemos rechazado la medida en el sentido, por una sencilla y sólida razón. Nadie ha coordinado con el gobierno regional de Madre de Dios, ¿no? Nosotros somos el ejecutivo aquí y para una operación importante como la que se ha dado, nosotros por lo menos deberíamos haber sabido. A ver, lo otro es que lo que se ha trabajado en lo que ha empezado hace más de 20 o 30 años, en un año, en 2 años o en meses no se va a poder solucionar. El tema de la minería informal aquí en Madre de Dios no solamente debe tomarse como un tema de contaminación, a la cual rechazamos totalmente, pero también debe tomarse como una situación, un problema social. Esto ya se ha convertido en un problema social aquí en Madre de Dios. Y si el Estado quiere dejar, quiere el Estado, tanto el Estado como nosotros, queremos cambiar esta grave situación que hay en Madre de Dios de contaminación, de deforestación y muchas otras cosas más. Pero hay que acabar con la desocupación. El Estado tiene que invertir aquí en Madre de Dios. Presidente. Porque nosotros... Presidente, ok, entendemos su posición, el tema de la coordinación también, pero no podemos esperar a solucionar todos los problemas sociales de Madre de Dios para ir a atacar uno que está ahí latente y a la vista, ¿verdad? Que son estas mafias de mineros ilegales que están explotando el oro en Madre de Dios. Y la pregunta cae por su propio peso. Usted asumió la presidencia del gobierno regional
¿Y usted tiene algún plan? ¿Había planteado ya, había pedido la ayuda del Ministerio de Defensa, de la Policía, para un plan integral para luchar contra este flagelo? Sí, nosotros vivimos acá, conocemos in situ, hemos visto, hemos sobrevolado diversas zonas y de verdad que se está haciendo un daño terrible a nuestra Amazonía. Por otro lado, también se está contaminando nuestros pescados y acá mismo, las mismas casas de venta de compra y venta de oro están también contaminando toda la ciudad. Sí, sabemos eso y por eso se hizo la intervención ayer, pero la pregunta era el gobierno regional, ¿qué medida estaba tomando y qué plan tenía? ¿Por qué no lo propuso para...? Sí, lamentablemente quiero recordarle que yo he ingresado a la presidencia regional hace un mes y medio. Y nosotros lo que pedíamos es 3 meses para presentar todo un plan de lucha para intervenir en las zonas mineras porque hay que tener en cuenta que acá hay desocupación en Madre de Dios. Y somos la despensa del trabajo, vamos a decir, de Cusco, Puno y otras regiones. La gente viene de otras regiones a trabajar acá y se mete a la minería. Y ese es un problema social. Nosotros hemos pedido que se empiece a trabajar en vez de represión, que haya inversión. Y eso significa un programa de inversiones donde contempla pues ecoturismo, centros de ecoturismo, donde contemplan también, amigos, agroforestería, apoyo a la agricultura. Tenemos una carretera interoceánica que no nos sirve de nada, casi solamente para transportarnos. Y en estos momentos estoy en la oficina del gobierno regional creando una comisión permanente para elaborar el plan real de formalización de la minería y la reconversión de la minería en el Madre de Dios. Bien, presidente, vamos a darle la palabra ahora al señor Pulgar Vidal. ¿Inversión en vez de represión o ambas? A ver, el decreto de urgencia que se dictó el año 2010 tenía casi un año de vigencia, más de un año de vigencia, y prohibía las dragas. Y las dragas continuaron yendo por los ríos, continuaron con la actividad y no hubo ninguna medida que limitara estas dragas en los ríos. Y estas dragas, hay que tener en cuenta, se desplazan a lo largo del río. Es decir, ni siquiera es que están ubicadas en un punto y van destruyendo en distintos lugares de este desplazamiento. No se hizo desde el gobierno regional y reconozco que el actual presidente no era el responsable, está hace muy poco tiempo, pero no se adoptó desde el gobierno regional una medida de esta naturaleza y tuvo que intervenir el Poder Ejecutivo desde el Ministerio de Defensa. Mira, Cristian, esta misma situación se acaba de dar en los últimos 2 años en otros 2 países vecinos. Colombia, la viceministra del Ambiente en ese entonces con el gobierno de Uribe, tuvo que intervenir con las Fuerzas Armadas para intervenir alrededor de 23 dragas en ríos colombianos. Y en Bolivia también, cerca de la frontera con Perú, el gobierno de Evo Morales, tengo entendido que también procedió a dinamitar dragas. Este es un fenómeno que no solamente afecta a un país como el Perú o la región Madre de Dios, sino está afectando fundamentalmente a la región amazónica y se necesitan medidas fundamentales desde el Poder Ejecutivo. De hecho, se necesita inversión, pero el presidente del gobierno regional reconocerá que en Madre de Dios, por ejemplo, el crecimiento de concesiones para ecoturismo ha sido significativo. El crecimiento de inversiones en materias de agroforestería ha sido significativo. Pero de hecho todas estas actividades se van a ver directamente afectadas si esta minería ilegal no se controla, porque es altamente contaminante, porque deforesta, porque genera problemas sociales que son muy difíciles de controlar y que no son compatibles con esta visión sostenible de la Amazonía, con estas actividades de manejo del bosque. Definitivamente. Presidente regional, para terminar, ¿usted qué plantea en estos 3 meses? Es decir, ¿para qué necesitaría 3 meses y la ayuda de quién necesitaría? Porque no creo que baste pues con pedir una partida de 500 o 1.000 millones de soles, ¿verdad? Sí, nosotros necesitamos 3 meses justamente para plantear todo un programa y un paquete de acciones en los cuales tiene que ver, por ejemplo, la conformación del proyecto especial de formalización de la minería. Porque mire usted, tanto se habla de luchar contra estas dragas, no tenemos para operativos, por ejemplo, en la Dirección Regional de Minería ni siquiera tenemos una canoa, no tenemos especialistas. En estos momentos no tenemos inspectores, o sea, nos faltan profesionales. Hay que invertir acá en Madre de Dios para poder, le vuelvo a reiterar, acá necesitamos, por ejemplo, invertir en agroforestería, agricultura, es decir, otras actividades. Más del 50% del territorio de Madre de Dios, por ejemplo, está bajo la administración del Ministerio del Medio Ambiente. En ese entender, yo le pregunto al señor ministro, ¿por qué no somos socios seamos socios de la solución a los problemas, no de la represión?
aprovechemos las áreas naturales protegidas bajo la administración del Ministerio del Ambiente para conseguir recursos de la cooperación internacional, invertirlas en reconversión de la minería, que es un problema no solo ambiental, vuelvo a reiterar, es un problema social. Y yo no me he opuesto a estas intervenciones que se puedan dar. Lo que estoy diciendo es que como presidente del gobierno regional de Madrid debíamos haber sido comunicados para que de repente nosotros podamos plantear, porque lo último que debemos perder es el diálogo y lo último que se debe utilizar pues es la fuerza. Aquí en Madrid se habla de 13 dragas, pero en realidad el ministro ha sido muy claro y conciso. A lo largo de todas las riberas del río Madrid ya están trabajando carrancheras, balsas gringas, y esos son miles de personas las que trabajan, ¿no? La transferencia de funciones, por ejemplo, en el caso de minería, se ha hecho sin presupuesto. O sea, no tenemos presupuesto, no tenemos personal. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Bien, presidente, le agradezco mucho por su participación. Es válido también, ¿verdad? Yo creo que definitivamente son válidos los reclamos de los gobiernos regionales porque el proceso de transferencias de competencia ha sido un proceso lento, porque no ha sido, a veces queda en papel, de la ¿verdad? suficiente cantidad de recursos, pero mira lo contradictorio. La producción de oro de Madre de Dios podría, a través de un ordenamiento real, generar un canon significativo a la región. No lo representa porque nadie la controla. ¿Quién tiene la función central para este control? El gobierno regional. Entonces el gobierno regional tiene que establecer las medidas ordenadas para este control, pero lamentablemente no lo ha hecho. Si lo hubiera hecho, y nuevamente no es culpa de este presidente del gobierno regional que recién ha asumido, pero si lo hubiera hecho el presidente anterior, no hubiera tenido que dictarse un decreto de urgencia. Cristian, ha sido significativo el crecimiento de la minería ilegal. Antes se hablaba de Guaypetue. Guaypetue ha sido como histórico. Luego vino Quebrada Guacamayo. Y cada vez hay nuevas áreas que están acabándose, que están siendo deforestadas, que aparecen en las primeras páginas de los diarios. Y en vez de controlarse, en realidad el problema se está agravando. Entonces, una medida de esta naturaleza, referida a artefactos, que no tienen nada que ver con una minería artesanal, porque eso es importante decirlo. Estos artefactos no tienen nada que ver con una minería artesanal. Esta intervención y este hecho que se les dinamite es fundamental, porque mira que ya se habían hecho medidas y se les quitaba alguna pieza del motor. Esa pieza del motor la reemplazaban con 15 minutos de la actividad minera. No tenía sentido, ¿no? Entonces había que realmente acabarlas. Bien, Manuel Pulgar Vidal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, un tema apasionante y fundamental de todas maneras. Creo que coordinación y también represión y la inversión que comenta el presidente regional, pero hay que estar atento y seguir con esto de cerca, ¿verdad? Para que no siga aumentando y pues podamos controlar este tema. Así es, y quizás, Cristian, una última mención. Esta palabra represión puede ser malinterpretada. Cuando estás hablando de un control de dragas, no, estás hablando en realidad del imperio de la ley. Estás haciendo aplicar la ley. Acá, felizmente, y así tiene que ser, no hay heridos, no se ha afectado ni salud, ni vida de seres humanos. Pero ese control del imperio de la ley es fundamental. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más, no se mueva.